Bienvenidos a Anónimos Desconocido. La historia que están a punto de escuchar está basada en una confesión completamente anónima. Algunas historias incomodan no porque sean falsas, sino porque muestran lo rota que puede llegar a estar a una persona por dentro. A veces el amor no nace limpio, a veces nace desde la soledad o el abandono y las heridas que nadie atendió a tiempo. Y cuando eso pasa puede convertirse en algo muy oscuro. Esta es la historia de una obsesión enfermiza que destruyó una familia desde adentro. La primera vez que besé a mi hermano tenía 17 años y llevaba meses odiando a la única mujer que lo hacía sonreír. Sé cómo suena eso. Créeme, nadie podría odiarme más de lo que yo me odio a mí misma. Pero si voy a contar esta historia, tengo que hacerlo completa, porque las personas siempre creen que los monstruos nacen monstruos y a veces no, a veces nacen solo. Mi hermano y yo crecimos prácticamente abandonados emocionalmente. Nuestros padres estaban demasiado ocupados destruyéndose entre ellos para notar lo que pasaba dentro de la casa. Él era mayor que yo por 2 años y desde pequeña se convirtió en la única persona que realmente me veía. Dormíamos en el mismo cuarto cuando éramos niños porque yo tenía ataques de ansiedad por las mismas peleas de mis padres. Él me agarraba las manos hasta que me dormía, me defendía en la escuela, compartía conmigo cuando no había suficiente comida. Éramos dos niños criando el dolor del otro y creo que ahí empezó todo. La obsesión no llega de golpe, crece silenciosamente. Al principio eran cosas pequeñas, celos absurdos, cuando hablaba con otras niñas, rabia cuando salía sin él, esa sensación horrible de vacío cuando no estaba. Pero yo no entendía lo que sentía, solo sabía que necesitaba tenerlo cerca para respirar tranquila. Mientras crecíamos, él empezó a cambiar, se volvió más atractivo, más distante, más hombre, y yo empecé a notar cosas que jamás debí notar, cómo olía su ropa, cómo se veía cuando acababa de bañarse, cómo otras mujeres lo miraban. Y cada vez que eso pasaba, algo oscuro nacía dentro de mí. Nunca se lo dije a nadie. ¿Cómo iba a hacerlo? Ni siquiera podía admitirlo frente al espejo. Entonces me convertí en una experta escondiendo cosas. Sonreía, actuaba normal, pero por dentro estaba enferma de él. La primera vez que entendí que lo mío no era normal fue el día que llevó a una novia a la casa. Recuerdo verla sentada en nuestra cocina, riéndose con él, usando una de sus sudaderas, tocándole el brazo, y yo sentí algo tan intenso que tuve que encerrarme en el baño. Celos, eran celos reales, no de hermana, de mujer. Esa noche lloré hasta quedarme dormida porque entendí algo horrible. Nunca iba a poder amar a nadie como lo amaba a él. Empecé a sabotear todas sus relaciones. Le decía mentiras sobre las novias, creaba muchos problemas, manipulaba situaciones para que ellos discutieran y él jamás sospechaba de mí. ¿Por qué? Porque yo era su hermana pequeña, la persona en quien más confiaba. Eso es lo que hace esta historia todavía más horrible. Él me amaba de una forma correcta, yo no. Todo explotó una noche de invierno. Nuestros padres habían tenido una pelea terrible y mi mamá se fue de la casa llorando. Mi papá estaba borracho, había gritos, vidrios rotos y nosotros terminamos solo sentados en el piso de la cocina, como cuando éramos niños. Él empezó a hablarme, a decirme que todo iba a estar bien y yo simplemente me quebré. Lloré, le dije que tenía miedo, que un día él también me abandonara, que él era la única persona buena que yo tenía en mi vida. Entonces me abrazó. Y ese abrazo, Dios mío, todavía me persigue, porque en algún momento levanté la cara y lo besé. Todavía recuerdo el segundo exacto después. Llegó el silencio, la forma en que su cuerpo se tensó, sus ojos mirándome como si de repente no supiera quién era yo. Quise morir ahí mismo. Él se alejó lentamente y me preguntó, ¿qué acabas de hacer? Nunca voy a olvidar cómo sonó. Pasaron días después del beso y eso me puso muy inquieta. Él se alejó mucho de mí después de ese día. Mi corazón estaba roto. No sabía cómo lidiar con eso.
Decidí irme con una hermana de mi mamá a otra ciudad, al menos para tratar de olvidarme de él y de aquel beso. Pero eso no fue suficiente. Al mes de estar lejos, volví con mi hermano y mi mamá a casa. Ya mi padre nunca más volvió. Mi mamá trabajaba a turnos doble para poder sostenernos y mi hermano tuvo que dejar sus sueños de la universidad. Parecía un infierno estar en la casa, ya que nunca me encontraba con Joel, hasta que una noche que me encontraba sola en la casa, al parecer en el bar donde él trabajaba como bartender, se encontró con unos amigos y tomó en esa noche, cosa muy extraña, porque él nunca tomaba. Yo estaba en mi habitación acostada cuando lo sentí que llegó. Me quedé inmóvil en mi cama, como si al detener mi respiración, él no se daría cuenta que yo estaba en casa. De repente, él se acercó a mi puerta y sentí su presencia tan cerca de mí. Podía oler todo el alcohol que había tomado. De repente, la perilla de la puerta comenzó a moverse y yo cerré mis ojos muy fuerte para hacerme la dormida, pero no pasó tanto tiempo cuando sentí su respiración cerca de mi rostro. Me observaba y no pude aguantar las ganas de abrir los ojos y ahí estaban junto a mí, tan cerca que solo pude ver sus ojos canelas mirándome. No pude resistirme y lo besé. Solo sé que esa noche fue la primera de muchas noches juntos, donde el amor y el beso eran normal entre nosotros. Teníamos fuego en la sangre. Todo aquello se volvió tan tóxico. Fingimos dormir como hermanos juntos, pero era la pasión viva que había entre nosotros. Y sé que se escucha retorcido, pero yo me sentía ser su mujer, la mujer más amada. De eso pasaron 3 años y seguimos hasta que un día me di cuenta que llevaba 3 meses que no me llegaba el periodo. Le comenté a una amiga y ella me compró una prueba de embarazo. Como sabrán, para mí eso fue todo una locura. Positivo, dijo Elena, mi amiga. El mundo se cayó bajo mis pies. Ella me preguntó, ¿quién es el papá? Pero yo no le supe contestar. Me fui a casa desesperada. Es que no sabía qué hacer. No sabía ni a quién decirle ni cómo contárselo. Me puse muy nerviosa y no era capaz de decirle a nadie más. No sabía que ese día iba a cambiar tanto mi vida. De eso pasaron 2 meses más. Nunca me esperé que aquel embarazo no se iba a notar. Nadie en casa notó nada y ni siquiera mi hermano notó nada. Alrededor de las 19 semanas de mi embarazo me sentía muy mal. Ese día algo por dentro comenzó a dolerme. Todo el día estuve mal. Joel, mi hermano, me preguntaba qué tenía y yo le dije que me sentía mal del estómago, pero comenzó a subirme la temperatura. Ya tenía 40 de fiebre. Me dijo, debemos ir al hospital. Y yo me negaba completamente porque, como sabrás, nunca pude decirle que estaba embarazada. En eso llegó mi mamá cuando yo tenía 40 de fiebre y me dijo, debemos ir al hospital. Yo me negaba completamente porque nadie sabía que yo estaba embarazada, más que Elena, mi mejor amiga. Fue tanto el dolor que me desmayé. Cuando quise reaccionar, ya estaba en el hospital. Cuando el doctor comenzó su revisión, me puse muy nerviosa. El doctor se alejó por mucho tiempo. Era tan incómodo ver a mi mamá y a mi hermano tan preocupados. Cuando al fin volvió el doctor, dijo, tenemos que llevar a la sala de parto. Es un parto prematuro. Joel, mi hermano, se palideció como si hubiese visto el mismo demonio. Y mi mamá aturdida con la noticia. Está equivocado, mi hija no está embarazada, le dijo al doctor. Pero el doctor dijo, su hija tiene 19 semanas de embarazo. Mi hermano cayó al piso. Como sabrán, fue una noche tormentosa. Di a luz a una hermosa niña, la cual estuvo en cuidados intensivos. Mi mamá me cuestionaba que quién era el papá. Yo estaba cansada y con terror. Y lo peor de todo era que no podía hablar. Y en eso llega la pediatra y le dice a mi mamá que la bebé presenta un síndrome y que posiblemente no pase la noche. Ya luego en casa todo cambió.
habíamos enterrado a Isabel, así llamé a mi pequeña, mi madre totalmente rota y Joel más alejado de mí. Él dejó de cambiarse la ropa frente de mí, dejó de abrazarme igual, incluso empezó a cerrar las puertas de su habitación. Y yo sentía que me estaba muriendo lentamente, porque el problema no desaparecen cuando sabes que están mal, a veces empeoran. Y en una de esas yo intenté hablar con él y explicarle, pero él no quería. Me sentía tan agobiada y mientras más distante se volvía él, más desesperada me volvía yo. Un día le grité tan fuerte que le dije que aún yo lo amaba, que por qué está tan alejado de mí. Y él solo dijo que eso sería un gran error volver a repetirlo. Lo que no sabía era que mi mamá acababa de entrar cuando escuchó todo. Mi mamá se quiso volver loca y en ese momento, desde entonces, todos comenzamos nuestros propios caminos por separado, con el corazón roto. Quizás allá afuera hay alguien escuchando esto sintiendo vergüenza por pensamientos que jamás se ha atrevido a contar, pero precisamente para eso existe Anónimos Desconocidos, para darle voz a la historia que viven escondida dentro del miedo, la culpa y el silencio. Si tú también tienes una confesión o una historia oscura, dolorosa o humana que quieras compartir de forma completamente anónima, puedes enviarla al correo del podcast. Yo estaré aquí para escucharla y también contarla. Nos vemos en el próximo capítulo.